se acabó, ya no funciona la cama. Pero entonces para los hombres existe la ozonoterapia, pero vía anal. Y doctora, usted lo viera, pero después se convirtió en una total pesadilla. Querías un toro en la cama. Pero no una muchacha prácticamente de trío de nosotros. Si yo lo dejo usar, de una se me apaga. Más ozono, por favor. No, pervertido. Pero si este no tiene erección, este es lo que se está inflando el pene. Mi mamá está en gravedad de salud, yo me voy, pero antes le dejo a él a mi hijo. Yo me tardé casi 2 meses. Y cuando toco la puerta me sale otra persona. Ella iba a estar 15 días y se desapareció por 3 meses. Entonces, ¿dónde está el niño? Yo hice lo que hice, doctora, porque yo no sé qué? cuánto tiempo tengo. ¿Cuánto dinero te dio él? Sí, me dio $7.000. Imagínese, doctora. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay una frase anónima que dice: todo beneficio usado en exceso es perjudicial. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Pero cómo es posible? Si estamos hablando de cosas buenas, ¿cómo va a ser que en exceso sea malo? Pues vamos a ver cómo se relaciona con el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo lo único que quería era ponerle más ozono a la relación, pero terminé agrandándole más el hueco. Esto es una terapia que funciona. Cuando lo sientes, te vuelve el alma al cuerpo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? María, estás demandando a tu esposo, A mi Juan, esposo. ¿no? Sí. Ok, explícame de qué se trata tu demanda y lo que pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Primero que todo, yo pido el divorcio y también el 100% de la totalidad de nuestro negocio. Está loca. 100%. 100%. Claro, me vas a dar la explicación de por qué quieres 100% de un negocio que es establecido Claro, durante el matrimonio, Sí, ¿correcto? señora. Ok, va. Bueno, nosotros llevamos 3 años de casados. 3 años. Tenemos un negocio, un spa, hace aproximadamente 2 años. Cuando nosotros nos casamos, todo era perfecto, todo era color de rosa. Nosotros siempre hemos tenido pues un buen matrimonio, buena comunicación, pero de un momento para acá, todo se dañó, todo se acabó, ya no funciona la cama. Bueno, voy a empezar a explicar. Yo tengo una enfermedad que se llama hemofilia. Esto es un problema de coagulación de la sangre, entonces es muy líquida. Entonces uno sangra pues demasiado, si tú te cortas, bueno, si pasa algo. No son muchas las mujeres que tienen hemofilia, ¿verdad? No, solamente el 5% de la población. Normalmente los hemofílicos son los hombres. Claro. Y yo soy el 5%. Bueno, así es la vida. Sí, así, bueno. Yo empecé con 1000 tratamientos, con mil, pues, o sea, buscando médicos por toda parte, medicina alternativa, acupuntura, de todo para el problema. Resulta que cuando empezó a venirme el periodo, hace muchos años, el problema de la sangre se aumentó y a mí me duraba el periodo 2, 3 meses, me mantenía hospitalizada con anemia, me tenían que hacer, pues, pasar sangre. Transfusiones de sangre, todo. Era muy complicado y el matrimonio empezó a tener quiebres por eso. Hace por ahí 1 año que mi enfermedad otra vez empezó pues muy mal y empecé muy mal otra vez con lo mismo. La sangre, pues, bueno, todo esto. Ok. Entonces, ya después, ya me ponía problema porque ya no rendía en la cama, porque ya no podía tener relaciones por la cantidad de sangre que me salía, pues me mantenía hospitalizada, de un momento a otro me salía y me desmayaba de la nada. Entonces yo empecé a buscar alternativas y medicina por toda parte. Entonces yo investigué y encontré una solución que en el momento era perfecta,
se llama ozonoterapia. La ozonoterapia es como oxígeno para el cuerpo y ayuda para muchas enfermedades. Entre ellas, pues, la diabetes, la hipertensión, la artritis, la hemofilia y muchas más. Y pues dicen que ayuda que para la cara, que para las arrugas, que para sentirte más joven, más sano. Ok. Entonces yo dije, no, pues esto es perfecto y yo empecé a usar la ozonoterapia. ¿Y qué cosa es la ozonoterapia? La ozonoterapia te lo implican intravenoso y te sacan sangre tuya, te la meten por un proceso como de oxígeno y te la vuelven a meter, digámoslo así. Eso es tu sangre oxigenada. Exacto. Tu propia sangre oxigenada. Sí. Dale, ok. Después, como soy hemofílica, entonces, pues, obviamente, tantos chuzones, tanta cosa, ya me tenía cansada, yo ya no podía, los moretones que me quedaban por eso eran horribles. Entonces, hay otro método que es la ozonoterapia, pero es con un tubito, como de oxígeno, pero por la vagina, ¿cierto? Oh, yo no sabía eso. Exacto. Ok. Entonces, yo empecé a utilizar ese método. Ok. Y bueno, doctora, yo lo empecé a utilizar 2 veces a la semana y a mí me funcionaba perfectamente. Yo me sentía muy diferente, todo mejoró. Pues se supone que la vida íntima intentó volver a ser la misma, ¿cierto? Bueno, después él sufre de diabetes. Pero entonces para los hombres existe la ozonoterapia, pero vía anal. Entonces, pues yo al principio lo vi muy normal, como una terapia como ya la estaba utilizando. Ajá. Cuando al principio yo lo relajaba, amor, tranquiliza, o sea, él estaba totalmente en desacuerdo, pero al principio era muy difícil, yo lo acostaba, le metía pues el tubito, que es como un oxígeno, con la manguerita, y doctora, usted lo viera, eso parecía un toro, pero después se convirtió en una total pesadilla. ¿Por qué? Porque se volvió obsesionado por eso. Normalmente al principio lo tenía que utilizar 2 veces a la semana estrictamente, solamente. Ya lo utiliza 4 veces al día. Pero eso era lo que ella quería. Todos los días. Eso era Tiene lo que ella estar quería. Ella pegado quería ese verme como un tubo. toro, doctora. ¿Qué quería que yo Andaba con el hiciera? tubo Anda ese con el tubo. todo el tiempo. Claro. Pero es que ella Conectado quería al verme tubo. como un toro. Conectado. No, estás loco. Se obsesionó, doctora. No, y ahí no viene. Pues lo peor viene con el negocio. ¿Qué pasó? Resulta que el negocio que nosotros tenemos es un spa. Y ya no es un spa, sino que es un consultorio de ozonoterapia. Pero eso es un proceso médico. Médico. ¿Verdad? Es Por que es un eso mismo Y hay que proceso tener médico, eso no tiene ningún problema. Y hay que de tener mi un negocio. médico que lo administre. Nada, doctora, no tenemos nada, es ilícito, él está haciendo Eso algo no es que- ilícito, el eso es un negocio programa que todo se para usa mí. para ayudar a la gente. Porque No, él a mí no está- me importa Ok. ayudar a la gente con eso. Perfecto, ya entendí. Ya entendí todo. Ahora voy a hacer un corto receso y a la vuelta Juan responde a la demanda. No se vayan. Pero ella quería Y ya que yo no se deja funcionara, que yo se fuera lo aplique, exactamente... Tiene que aplicárselo Entonces, otra muchacha. Pues si yo tengo que tener un marido que para que tenga una erección tiene que tener una enfermera para que esté conmigo con la manguera y la enfermera. No, y que me pero espere. tienes- Ya